Hola, nosotros somos el equipo 5 y estamos conformados por Coronado Figueroa Regina, Luis Durán Hanna Sofía, Díaz Durán Nathan, Mendoza Orozco América, Ochoa Llamas Sergio, Arellano Enrique Santos y Quesada Navarro Dulce. Para este caso clínico tenemos un paciente masculino de 35 años con poliuria y polidipsia. En la química sanguínea se observa una glucosa sérica de 198 miligramos sobre decilitro, lo que indica una hiperglucemia, mientras que la creatinina y los electrolitos como sodio, potasio y cloro se encuentran dentro de los valores normales, evidenciando una función renal conservada. El examen general de orina muestra un color amarillo claro de aspecto transparente y una densidad muy baja de 1.004, lo que refleja una orina diluida. La presencia de glucosa y cetonas confirma glucosuria y cetonuria, ambas a consecuencia directa del exceso de glucosa en sangre y del uso de grasas como fuente alternativa de energía ante un déficit relativo de insulina. La osmolaridad urinaria baja de 150 milosmoles sobre kilogramo refuerza el diagnóstico de diuresis osmótica, causa principal de la poliuria. Los demás parámetros como proteínas, bilirrubina, nitritos, leucocitos y eritrocitos son normales y actúan como datos distractores, ya que no se relacionan con el proceso metabólico principal ni sugieren infección o daño renal. En conjunto, los hallazgos son coherentes con un cuadro de diabetes mellitus en fase inicial o mal controlada que puede resultar en cetoacidosis diabética. Ahora, hablando de la relación entre la glucosa sérica y la urinaria, tenemos que la glucosuria es una presencia de azúcares reductores en la orina, tales como la glucosa, entre otros. Esto ocurre cuando hay un consumo exceso de carbohidratos que nos va a llevar a tener niveles elevados de glucosa en sangre. Y como consecuencia de esto, el glomérulo va a empezar a filtrar más glucosa de la que el túbulo proximal va a poder reabsorber. Bueno, ¿y cómo va a ocurrir esto? Pues va a ocurrir debido a que el túbulo renal se encarga principalmente de reabsorber casi toda la glucosa. Y cuando haya un aumento de glucosa, también va a aumentar la reabsorción renal hasta que llegue al umbral del túbulo proximal. En caso de que haya un exceso de glucosa plasmática, va a haber también un exceso de glucosa filtrada por el glomérulo. Sin embargo, este va a exceder el umbral renal y va a llevar a una glucosuria, es decir, glucosa en orina. Para empezar a esclarecer el padecimiento de este paciente, vamos a definir si es un problema metabólico o uno renal mediante dos parámetros. El primero es la glucosa, que lo observaremos como glucosuria o como glucosa sérica elevada. Esta combinación es característica de un trastorno metabólico como la diabetes mellitus, que causa poliuria y polidipsia que están presentes en este paciente. De otro lado, las cetonas evidencian una producción de cuerpos cetónicos. La cetogénesis es consecuencia de una alteración al metabolismo de los carbohidratos, por lo que el organismo está utilizando grasas como fuente de energía debido a la deficiencia de glucosa intracelular. Profundizando un poco más en lo anterior, veremos que la función glomerular va a estar conservada. El riñón filtrará y excretará glucosa con total normalidad. Todo esto lo veremos por los parámetros renales. La creatinina y los electrolitos urinarios estarán normales, mientras que las proteínas y los leucocitos estarán negativos, por lo que el problema se originará antes del riñón. Hiperglucemia superará el umbral renal de reabsorción provocando glucosuria. La glucosa en el túbulo renal actuará como una sustancia osmóticamente activa, provocando la poliuria, que traerá consigo una pérdida excesiva de agua que activará un sistema compensatorio caracterizado por la polidipsia. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta de qué tiene que ver el pH con todo el contexto anterior, bueno, tenemos que ver que el pH que se nos muestra en el análisis es de 5.5. Viendo los valores normales, podemos decir que está ligeramente ácido el pH de la orina. Y esto quiere decir que la sangre, por ende, se encuentra ácida, pero esto no quiere decir que haya un daño tal cual. Esto quiere decir que el riñón está funcionando adecuadamente, ya que está intentando secretar todos los cuerpos cetónicos producidos por la degradación de ácidos grasos. Por ende, hay un buen funcionamiento del sistema renal. Ahora, pasando a la importancia de que hayan salido negativas las proteínas en orina, esto nos quiere decir que el paciente no cuenta con ningún daño renal, ya que el glomérulo se encarga de no dejar el paso de proteínas de la sangre a la orina, y esto nos quiere indicar que el riñón no cuenta con ningún daño y por ende no permite el paso de proteínas a la orina. Por ende se dice que proteinuria salió negativo en el estudio. Como se mencionó anteriormente, la glucosa sérica en el paciente tiene valores elevados, dado que está en 198 miligramos sobre decilitro, siendo que los valores son
de 70 a 100 miligramos sobre decilitro para que sea normal. Esto hace que la glucosa en el túbulo renal actúe como un soluto osmótico que no se puede reabsorber, haciendo que el agua sea arrastrada hacia la orina y para igualar la carga de solutos. Esto se llama diuresis osmótica, lo cual causa la baja densidad de la orina y la poliuria, así como deshidratación en el paciente y polidipsia para reponer los líquidos. El análisis microscópico del sedimento de la muestra no tiene gran importancia, esto debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales. Sin embargo, esto nos ayuda a confirmar que es una causa metabólica y no renal, como ya se había mencionado anteriormente. Nuestro paciente contaba con una densidad urinaria de 1.004, lo que es baja, ya que el rango normal es de 1.016 a 1.025. Una alta densidad urinaria mayor a 1.025 puede indicar una baja perfusión renal con función tubular conservada, a causa de deshidratación, diabetes mellitus mal controlada, entre otras. Por otro lado, una baja densidad urinaria menor a 1.010 puede ser a causa de diabetes insípida, polidipsia, bajo tratamiento diurético, entre otros. Cabe mencionar que la diabetes insípida es una afección poco frecuente por la cual los riñones son incapaces de evitar la eliminación de agua. Como el paciente contaba con una baja densidad, una de las posibles causas puede ser la diabetes insípida, que es importante tener en cuenta. En este caso, el paciente tenía una polidipsia, que era lo que causaba esta baja densidad. Podíamos descartar la diabetes insípida, ya que esta es normalmente un problema del eje hipotálamo hipoficiario o de los riñones, y como ya se mencionó, no tenía problema renal. En cuanto a las cetonas, estas son muy importantes de detectar, ya que la diabetes hace que no se capten correctamente los carbohidratos. Esto pasa a que siga a la degradación de ácidos grasos. Como esto está ocurriendo muy rápidamente y de una forma descontrolada, se puede dar una acumulación de los cuerpos cetónicos, causando una cetonuria. La acetona después se detecta en la orina, lo que nos da un positivo para las cetonas, y pues la diabetes es la causante de la polidipsia y la poliuria. Se debe de tener muy en cuenta esto, ya que una acumulación de cetonas puede llevar a una cetoacidosis diabética o a complicaciones más graves como un coma cetoacidético. Respecto a las pruebas que se pueden hacer para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus, tenemos por ejemplo la prueba de hemoglobina A1C, la cual es una prueba que mide el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Esto nos da un promedio de los niveles de glucosa en los últimos 2 a 3 meses. La forma en que esto funciona es que la hemoglobina atrae a la glucosa, por lo tanto, mientras más glucosa en sangre, más eritrocitos con hemoglobina van a estar recubiertos de esta. La forma en que ayuda a identificar los niveles 2 o 3 meses anteriores es porque la vida de los eritrocitos es alrededor de ese tiempo. Según la Asociación de Diabetes Americana, los valores normales en esta prueba son de 5.7 para abajo y de prediabetes van de 5.7 a 6.5. Arriba de eso serían signos de diabetes. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.